en el apéndice de su manual de participante. Ilustra muchas de las áreas en las que deben de analizarse diferentes alternativas de manejo de desechos. Estos incluyen el área de adquisición de materiales, la de utilización de materiales, acumulación de desperdicios, manejo de desechos dentro de la planta y disposición de ellos fuera de la planta. La reducción de desechos no solo es para beneficio de nuestro medio ambiente, sino de nuestras empresas también. Este esfuerzo ahorra grandes cantidades de dinero que podrá utilizarse para otros propósitos. Por ejemplo, el dinero ahorrado al utilizar menos materias primas o al reciclarlas podría utilizarse en algún programa para mejorar la calidad del producto, la cual sería de beneficio a largo plazo para la organización. Por supuesto, que para que una estrategia de este tipo tenga éxito, la organización debe de recibir la cooperación y apoyo total de los directivos. Estos deben de familiarizarse con los medios técnicos para reducir el desecho. Deben promover la identificación de las oportunidades de reducción de desecho, premiar los esfuerzos de reducción de desechos, reconocer el valor económico de este y visualizar los costos de no aprovecharlo. Las metas de toda organización moderna de hoy en día deben de forzosamente incluir el reciclaje de todo su desecho potencial, mejorando las operaciones de planta, sustituyendo ciertas materias primas y rediseñando ciertos productos finales. Pero estos esfuerzos no deben de terminar en nuestros lugares de trabajo. Debemos todos de ver hacia nuestra vida en el hogar y reflexionar cómo nuestro estilo de vida de hoy está impactando nuestra salud y el ambiente en el que vivimos. Irónicamente, los químicos que supuestamente utilizamos para protegernos en realidad nos están dañando. Productos de limpieza, desinfectantes y repelentes comunes pueden ser ahora muy tóxicos e inclusive fatales. Debemos de tener muchísimo cuidado al mejorar estas sustancias, y en ningún caso las debemos de combinar. Por ejemplo, amoníaco mezclado con cloro produce gas claramónico, el cual es mortal. Donde sea posible, es aconsejable utilizar soluciones con jabones suaves para limpieza, pues estas tienden a ser menos tóxicas y bastante más biodegradables. Los sanitarios y los lavamanos no deben de utilizarse para arrojar medicamentos u otros químicos, pues estos pudieran terminar incorporándose al ciclo natural del agua. Aparte del reciclaje de papel y el empaque de materiales que ya mencionaron, los esfuerzos a nivel residencial deben de incluir la separación de productos tóxicos en el hogar, incluyendo pinturas, barnices, insecticidas y pesticidas, entre otros. Debemos iniciar el gran esfuerzo de limpieza del medio ambiente en nuestras propias casas. Fuera de nuestros hogares hemos estado mejorando. Hemos ya desarrollado excelentes métodos de restauración de sitios contaminados, aplicando tecnologías muy creativas. Muchas organizaciones sí están cumpliendo ya con las más recientes disposiciones ambientales y estamos tratando de controlar la infiltración de sustancias nocivas en nuestras fuentes de agua potable. Otros están haciendo un gran esfuerzo para reducir los residuos que se evaporan al aire, que respiramos, pero luego nos regresamos y nos preguntamos, ¿tenemos la capacidad de mejorar aún más? Luego viene la dimensión legal de esto. ¿Qué aseguranza requiere una empresa involucrada en la restauración de un sitio contaminado contra posibles reclamos de residentes cercanos? ¿Es conveniente hacer una evaluación de riesgos en cada etapa de un programa de restauración de un sitio contaminado? ¿Con qué profundidad? ¿Y qué tan extenso y costoso será este? Si tenemos los recursos financieros, ¿será este esfuerzo suficiente para salvar el lugar permanentemente y regresarle su vida natural? ¿Será esto práctico? Al respecto, he tenido la oportunidad en la India de evaluar algunos sitios restaurados con apoyos del Banco Mundial. Los sitios estaban verdes, todos se veían bonitos y verdes. La única cosa es de que nada crecía en ellos. Miles y miles de acres fueron contaminados con cromo y sales de cromo. En países en desarrollo tales como la India, no sabemos todavía cómo vamos a limpiar esto, ni cómo va a responder la naturaleza. Ya se han dado muchos casos de efectos dañinos de estos contaminantes en humanos que viven en estas áreas. Pero hay algunas buenas nuevas.
Muchas tecnologías innovadoras han surgido y han sido aprobadas para el tratamiento y recuperación de agua y otros materiales sólidos. Aguas recicladas que se utilizan para riego de cultivos y arbustos. Y en algunos casos en donde se ha invertido más dinero, estas aguas están siendo purificadas completamente para hacerse potables. Pero, que si el agua ya utilizada está tan contaminada con solventes orgánicos que simplemente sea imposible reciclar, ¿podemos utilizar esa agua para otros propósitos? La respuesta de las tecnologías innovadoras es sí. Aquí vemos a una empresa que ha desarrollado una manera de reciclar su papel de desperdicio utilizando el agua de desecho que lo transporta. Más adelante en el proceso, el agua misma es recuperada. Esta tecnología, por supuesto, nos evita tener que explotar nuevas reservas de agua y cortar más árboles para reproducir el papel. Si estas tecnologías de costo-efectividad se fomentan, pudiéramos retomar el camino correcto, pudiéramos quizás lograr mejorar nuestro nivel de vida y a la vez sentirnos satisfechos que estamos haciendo nuestra parte para conservar el medio ambiente. En la actualidad se está haciendo lo que se puede en el caso del agua de desecho a través de uso de tecnologías tales como la filtración, sedimentación, formación de lodos y oxigenación. Estamos utilizando cada vez más organismos microscópicos o microbios, no solo en la restauración de suelos, sino para limpiar el agua también. Estamos enseñándole a estos microbios a utilizar el desecho industrial como alimento. Esta tecnología ha existido desde hace 20 años. La utilización de microbios se ha dado durante siglos desde el día que supimos de ellos, usándolos para convertir almidones simples en vinos y cervezas, para suavizar nuestros panes y para acelerar nuestros procesos de fermentación. Ahora los utilizamos en una manera innovadora. Aquí podemos ver la utilización de microbios para descomponer varios tipos de químicos, tales como el DDT. Esta tecnología puede utilizarse para petroquímicos comunes y químicos azufrados y hasta pueden utilizar para separar metales. Esta tecnología de organismos microscópicos pudiera ser una de las llaves que tenemos para el futuro. Pero tenemos que recordar que toda calidad comienza en casa. Tenemos que comenzar a limpiar el medio ambiente de nuestros hogares. No debemos comenzar en sitios contaminados que están restaurando, sino en sitios de recolección municipal, a donde llevamos continuamente grandes cantidades de desechos con la esperanza de que desaparezcan. Pero eso no es posible, porque la mayoría de los químicos que usamos en nuestros hogares son tirados en el colector de desechos municipales junto con toda nuestra basura. Los productos alimenticios que ponemos en nuestras bolsas de basura se descomponen rápidamente, pero ¿sabrán ustedes que la bolsa de plástico de basura que tiramos se mantendrá ahí sin descomponerse ni degradarse durante los próximos 400 años? ¿Se pueden ustedes imaginar a sus nietos y bisnietos desenterrando esas bolsas de plástico que se rehúsan a desaparecer? Aquí es donde yo considero que nos ayudará la tecnología de microorganismos. Esto nos permitirá reciclar nuestros desperdicios de una manera natural. Ahora veamos algunos ejemplos de los que algunas industrias están haciendo hoy en día para evitar la contaminación. En palabras del señor Vin Bautal de Chrysler Corporation, las descargas peligrosas deben de eliminarse desde la fuente y no aplicar controles al final del tubo de escape. Ello permitirá a nuestras organizaciones ir por delante de los problemas ambientales en lugar de estarlos persiguiendo. El año pasado, Chrysler cerró una planta de ensamble de 41 años de existencia e instaló en sustitución una fábrica con el último en procesos y sistemas de manufactura, incluyendo 278 robots. Ahora utilizan ahí innovadoras sistemas de pinturas de agua, procesos de control de polvos, acabados de pintura que han reducido las emisiones en un 70%. Las empresas deben de tomar este ejemplo como una referencia de lo que se puede lograr en la reducción de la contaminación. Ciertamente podemos evitar buena parte de la actual polución de agua, aire y suelo. Podemos evitar contactos innecesarios con sustancias químicas y podemos reducir nuestros costos médicos en cientos de millones de dólares. Hemos conquistado la mayoría de las enfermedades infecciosas y contagiosas, pero estamos muy retrasados en el control de enfermedades producidas por el hombre. Tenemos que despertar a esta realidad y actuar.
Ahora tenemos cada vez más problemas. La incidencia del síndrome del edificio enfermo está multiplicándose no solo en instalaciones de negocios, sino también en nuestros establecimientos residenciales. Este es causado por sustancias químicas o orgánicas, tales como insecticidas, fumigantes y contaminantes naturales tipo hongos y gérmenes. Más vale que comencemos a limpiar comenzando con nuestros hogares. Si podemos regresar al bello mundo que siempre dibujamos en nuestras mentes, tenemos que recordar que no heredamos el mundo de nuestros antepasados, sino que lo hemos pedido prestado de nuestros hijos. Por esto debemos siempre tener en mente que cuando tratamos de crear prosperidad para nosotros, nuestra primera prioridad debe de ser el planeta Tierra y su conservación. De esta manera, quizás podamos corregir las dificultades que hasta ahora hemos creado con los desperdicios químicos y otros contaminantes producto de nuestro estilo de vida actual. Empezaremos ahora con la primera sesión de preguntas y respuestas y trataremos de contestar tantas preguntas como sea posible y les pedimos que hagan una sola pregunta por llamada y que lo hagan lo más breve posible. Pueden llamar directamente al estudio al número de teléfono o de fax que aparecen en sus pantallas. Adelante, llamadas. Por favor, aléjense del monitor cuando hagan las preguntas para evitar la interferencia. Ahora tenemos una llamada de fax que nos viene del Instituto Tecnológico de Colima, México, y la pregunta es, señores, para ustedes, aparte de la reducción del uso de papel, ¿qué otras cosas han hecho las universidades grandes en el área de administración de desechos? Las grandes universidades, incluso las medianas, ahora incluyendo las nuestras, ya se han computarizado, por ejemplo, la matriculación, los exámenes, los resultados y los papeles que se entregan. Así que ahora tenemos más bien pantallas y computadoras, y entonces los exámenes incluso se hacen ahora por computación, y esto está reduciendo al mínimo el desecho, el desperdicio. Ahora tenemos otra llamada en vivo y en directo de Cementos Apasco de Tabasco, México. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué tan segura es la disposición final por incineración de bifenilos policlorados con una temperatura mayor de 1200 grados centígrados? Y la segunda es, ¿cuál es la proporción de reciclaje de la producción de desechos en México? Gracias. Tomaré la primera pregunta en este momento, y cuando estamos incinerando, en particular con un incinerador que llamamos ahora la cámara de circulación, 1300 grados no son suficientes. Hemos visto varios productos que vienen de allí y que no podemos controlar, pero si se puede reducir la temperatura y pasar a un incinerador de multicámaras, podremos entonces reducir una gran cantidad de desechos de incineración, especialmente los óxidos de arsénico que se liberan y una serie de monóxido de carbono, y también los cianuros que también se pueden desglosar. Luego, la segunda pregunta con relación a México. He notado una similitud y un patrón con el sudeste asiático. Tenemos problemas. Hemos empezado ahora a recoger los desechos, como en México, por ejemplo. En la India he notado que la mayor parte de los productos se toman primero. Por ejemplo, latas y de acero, los plásticos, todos estos se toman, y luego el desecho de las ciudades, sin tomar en cuenta los productos plásticos, por ejemplo, se producen para utilizarlos como combustible. Y si esa tecnología la podemos utilizar, así como se ha hecho en Estados Unidos, en particular con la Universidad de Iowa, que fue la primera en introducir este sistema, creo que podremos mejorar la situación del manejo de desechos en México. Ahora nos llega un fax de Fenalco, Santa Fe de Bogotá, de Medellín, que tiene que ver con el desastre de la Exxon Valdez. ¿Qué tipos de cambios o reglamentos se han impuesto a las empresas petroleras, de la industria petrolera desde ese momento?
Hay varias reglamentaciones, la importancia de las cuales es el transporte. Hay ahora barcos dobles y también hay algunos que se han proscrito y se está controlando muy estrechamente los barcos y las instalaciones, los depósitos de los barcos para evitar los vertidos. Y también estamos controlando para impedir que hayan vertidos y derramamientos. Los procesos de refinamiento deben ser también ahora más controlados de lo que era anteriormente, especialmente al tratarse de los humos tóxicos como benzina, entre otros, que se liberan y se desprenden a la atmósfera. También es interesante anotar que en este país hay un patrón, una tendencia, después de ese desastre, en las leyes y en las legislaciones, tanto a nivel estatal como federales, que han reaccionado muy rápidamente, y tenemos muchas sanciones que se imponen en todo el país con relación a este tipo de fenómenos. Ahora tenemos una llamada que viene de la Comisión Federal de Electricidad de México. Adelante, por favor. Es que no tenemos preguntas. Oh, we don't have a question after all. Well, if you wish to call in, si desean volver a llamar a hacer la pregunta, entonces con mucho gusto la vamos a tomar. Ahora vamos a pasar a otra pregunta que nos ha llegado vía fax del Instituto Tecnológico de Minatitlán, México. ¿Qué porcentaje de empresas estadounidenses están ahora aumentando sus gestiones para administrar los desechos y cuáles son los principales motivos para hacerlo? Las reglas que se han impuesto exigen que el 100% de las empresas lo hagan con las últimas leyes. Se responsabiliza a las empresas por cada onza de desechos que ellos generen hasta que sean desechadas adecuadamente. Las compañías son ahora más y más conscientes del control de los productos de desechos. En el pasado hemos visto que las empresas más grandes han reaccionado más rápidamente y primero, pero ahora esto se está generalizando en toda la cultura empresarial de Estados Unidos, sin distingo de tamaño de las empresas, y ahora hay seminarios que se dictan precisamente para enseñar a controlar la generación de desechos y de desperdicios, y esto se ve cada vez más. Tenemos ahora otra llamada del Instituto Politécnico Nacional de Tijuana, Baja California. Por favor, la pregunta. Sí, buenos días. La pregunta es la siguiente. Tengo varias, pero bueno, una de ellas es, ¿qué tanto desecho tóxico se ha reducido al usar la energía solar y si es posible incrementar su uso? La energía solar es una de las tecnologías más fantásticas que han ingresado en nuestras vidas, y de hecho en más del 90% se ha disminuido el desecho gracias a esta energía, y también se la utiliza además para la reducción de desechos, y especialmente si no se utiliza la energía solar, especialmente en las plantas generadoras de energía de electricidad. Lo que estamos también es reduciendo el desecho orgánico y mineral, y la gente cada vez está más consciente de la energía solar, incluso de la utilización de la energía solar en los hogares, ya sea incluso para aire acondicionado y para calefacción, por ejemplo. Muy bien, tenemos otra pregunta en vivo y en directo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muy buenos días. ¿De qué manera han logrado que presidentes y ministros reconozcan los desechos como recurso natural que deben administrar y no como basura que deben descartar? Tenemos un problema de educación. Ahora, tanto presidentes como primeros ministros y ministros de todo el mundo se dan cuenta que si se reduce el desecho en los países, entonces se benefician los países.
y están logrando beneficios a nivel económico haciendo esto. Por ejemplo, en Tailandia especialmente hay bellas islas que son lugares de vacaciones que están tratando de reciclar los desechos, precisamente, por ejemplo, recogiendo latas de estaño, de latón, incluso botellas plásticas de las riberas de las playas. Y de esta manera están atrayendo más turistas a sus islas, donde el agua es más pura, el aire es más limpio y donde las condiciones de vida son mejores. Y como ex funcionario del gobierno, ¿qué dice usted, señor Oper? Yo creo que algo de lo que realmente ayuda a educar a los líderes gubernamentales y empresariales es el surgimiento de las NGO, de las ONG, que son organizaciones no gubernamentales que realmente están haciendo el papel de policía, por ejemplo, que están aumentando en Latinoamérica, y que hay también grupos de ciudadanos muy activos que están haciendo escuchar su voz y su opinión ante los gobiernos, y son ciudadanos muy activos y organizaciones muy activas que están respondiendo, y creo que es un signo muy positivo. Muy bien, ahora tenemos otra llamada en vivo y en directo de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. La pregunta que nos interesa es saber qué se puede hacer con las pilas y las baterías y después con los desechos nucleares. Esta es una pregunta un tanto compleja. Cuando se habla de la utilización de las bacterias para reducir los desechos, es muy buena la pregunta, pero tenemos que asegurarnos de que la bacteria misma no se convierta en un daño para nosotros en el futuro. Y la mayor parte de bacterias infecciosas en los desechos infecciosos ahora están siendo neutralizadas antes de ser liberadas o pasar a ser incineradas. Una pregunta acerca del desecho nuclear que tenemos ahora es sencillamente tratar de reducirlo, y estamos tratando de diluir esto. En el caso de Estados Unidos, estamos tratando de diluir lo más posible antes de enviarla a ser enterrada, especialmente en los puntos de prueba y de ensayo. Yo creo que en algunos países de Latinoamérica y del Asia, especialmente en el Asia y en la India, por ejemplo, estamos aplicando las mismas normas. Muy bien, ahora tenemos otra llamada de KTV Comunicaciones de Río de Janeiro. Adelante la pregunta, por favor. Por favor, me gustaría saber, que es de KTV desde Río de Janeiro, me gustaría saber cómo las empresas industriales son cobradas por su consumo de agua. Si los valores de las inversiones son cubiertas por este pagamento, una vez que demanda grandes inversiones la reciclaje del agua. Se requiere, por supuesto, inversión para manejar aguas industriales y desechos industriales. Pero, en primer lugar, el agua reciclable vendrá después, y también se va a reducir, sí se reducen los desechos y al mismo tiempo se reduce el agua de desechos. Estamos tratando de no solamente reducir para el asunto de cultivo, sino también para que se la puede reutilizar para el riego y para limpiar los productos. Pero si usted está interesado en utilizar agua para limpiar el agua para efectos de agua potable, vamos todavía a tener los costos muy altos para la conversión a agua potable. Ahora, no solamente vemos que se aumenta el reciclaje en todas partes y los programas, sino que también el tratamiento de agua es importante. Los gobiernos están ahora cada vez más exigiendo que se trate el agua previamente antes de entrar en el sistema municipal. Luego también hay un tratamiento secundario del agua antes de que se la vuelva a hacer circular para uso. Ahora bien, la siguiente pregunta viene de México, de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. ¿Cuáles son los principales problemas en esta materia para las plantas eléctricas y cuál su solución más viable? Gracias. La mayor parte de las plantas eléctricas, empezando por los alambres, los cables que tenemos, hacemos
tenemos muchos químicos orgánicos y policlorados, cloriclorinados, y estamos usando bastante cromio, por ejemplo, en los postes de luz, y también utilizamos bastantes productos, los compuestos fenólicos, por ejemplo, para preservar nuestros productos por un tiempo bastante grande, y esto tiende a ser un lixiviado para el medio ambiente. Ahora estamos entrando a los plásticos que no permite el fenómeno de lixiviación, y esto no necesariamente obliga a un tratamiento, y entonces los sistemas de alambres y de cables que utilizamos entonces ahora pasan a ser también a prueba de tontos, es decir que en el caso de que haya un incendio en realidad no se inflama y producen humos tóxicos como el cianuro, y yo creo que la tecnología está creciendo y va a seguir creciendo, y en la mayor parte del mundo se hará disponible. Ahora tenemos otra pregunta del Instituto Tecnológico de Apatzingán, México. Vamos a ver, adelante la pregunta. Gracias. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias del derrame de ácido sulfúrico en el medio ambiente? Por ejemplo, en el medio terrestre. Gracias. Esa es una pregunta sumamente interesante, porque he notado que no solamente en Estados Unidos, sino también en Malasia hemos tenido problemas similares, también en la India y igualmente en Bangkok y en Tailandia. La pregunta esta del ácido sulfúrico que entra en la tierra es que se va a mezclar con las moléculas de agua y produce calor, y este calor va a destruir los alrededores, el ambiente, y además va a descomponer el ácido sulfúrico para generar dióxido de sulfuro, y luego el dióxido, y esto a la vez se desprende a la atmósfera y trae como resultado la lluvia ácida que va a matar a todos los peces. Así que la mejor forma de tratar este tipo de vertido es neutralizarlo, y la forma de neutralizarlo es utilizar la lima y hacerlo de una manera muy sencilla, utilizando el sulfato de calcio, ¿no? Esta otra pregunta nos viene de la Universidad Tecnológica de Panamá. Sí, muy buenos días. Le hablamos de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Azuero, en Los Santos. La pregunta es la siguiente: ¿qué proceso de reciclaje